todos ustedes. Estamos en nuestro tercer día en este devocional semanal, juntos aprendiendo la palabra de Dios que edifica nuestra vida. Y el tema de esta semana es crecer espiritualmente. Estamos estudiando lo que la Biblia nos dice, cómo ocurre el crecimiento espiritual, cómo crecemos espiritualmente. Y vamos a leer 1 de Pedro capítulo 2, versículo 1 al versículo 2, dice así la palabra: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Quién puede crecer espiritualmente? Hemos visto el día de ayer que alguien que ha nacido de nuevo, alguien que ha sido limpiado de sus antiguos pecados, alguien que vive en santidad, alguien que practica la rectitud en su vida, esa persona va a tener un deseo y hambre muy fuertes de la palabra de Dios. Será nutrida esa persona por la palabra de Dios y como consecuencia va a experimentar crecimiento espiritual en su vida. Si ese deseo no existe, es porque hay cosas en tu vida que tenés que dejar de lado. ¿Qué cosas? El apóstol Pedro, como Santiago, nos da una lista y nos dice lo que tenemos que hacer con esas cosas. Dice desechando, hay que desecharlas. Aprendimos que desechar significa poner a un lado, dejar a un costado o sacarse de encima esas cosas. Y nos da la lista de aquellas cosas que tenemos que desechar, que tenemos que sacarnos de encima si es que queremos recuperar el apetito por la palabra de Dios y crecer en nuestra vida espiritual. Lo primero que dice Pedro es: desechemos toda malicia. Luego dice todo engaño, hipocresía, envidias, todas las distracciones. Y Santiago agrega algo más en el capítulo 1, versículo 21, habla de la inmundicia. Es una lista que vamos a ver a partir de hoy y en estos días que tenemos por delante durante esta semana, porque tenemos que identificar claramente qué cosas son las que tenemos que sacarnos de encima para recuperar el hambre espiritual y así crecer, el hambre espiritual por la palabra de Dios, por supuesto, por la Biblia, y así crecer espiritualmente. Y lo primero que nos dice que tenemos que desechar es toda malicia. Pedro dice toda malicia y Santiago dice abundancia de malicia. ¿Qué se refiere la palabra malicia? La palabra malicia se refiere a todo lo que es inútil, a todo lo que es incapaz, malo, destructivo, perjudicial y dañino. Y acá quiero referirme a tres niveles en donde nosotros podemos experimentar la malicia y tres niveles de nuestra vida de donde nosotros nos tenemos que sacar de encima la malicia. Porque la malicia, que es algo inútil, incapaz, dañino, destructivo y perjudicial, se puede dar en tres niveles de nuestra vida y tenemos que identificarlos claramente para poder desecharnos. El primer nivel es el nivel de las relaciones interpersonales. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Que hay relaciones interpersonales, hay relaciones, tratos que tenemos con ciertas personas que son relaciones viciadas de malicia. Pero pastor, no es mala esa persona. No está diciendo que la persona sea mala, sino que esa relación, ese compañerismo, esa amistad está viciada de malicia. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiere decir la Biblia? Quiere decir que esa relación que tenés con esa persona, ya sea una relación afectiva, una relación de amistad, de compañerismo, es una relación perjudicial para tu vida. Es una relación dañina, es una relación inútil que tenés con esa persona porque no produce nada útil. Es una relación destructiva porque no construye, no edifica nada. Es una relación incapaz porque no es capaz de producir algo bueno o algo positivo. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios con respecto a relaciones que tenemos nosotros en nuestro trato con personas?
pero que son relaciones que son destructivas, dañinas, no producen nada útil, son perjudiciales para nuestra vida espiritual. Este tipo de relaciones, y esto quiero que quede claro, este tipo de relaciones destructivas, perjudiciales, inútiles, incapaces, malas, dañinas, que no nos dejan nada bueno, matan el deseo por la palabra de Dios. Pensá, analizá el trato que tenés con ciertas personas, la relación que tenés con ciertas personas, ya sea de compañerismo, amistad o afectivamente estás enlazado con alguna persona, pero que cada vez el deseo, tu hambre por la palabra de Dios, tu apetito por la palabra de Dios y tu crecimiento espiritual no están avanzando. No se están multiplicando, no estás creciendo, no hay cada vez un hambre. Yo tengo relaciones personales, obviamente con otras personas, tengo trato con otras personas, pero con aquellas personas que tengo un trato más íntimo, una relación más cercana, son relaciones que tengo que no perjudican mi hambre por la palabra de Dios. Al contrario, muchas de esas relaciones que tengo, mucho de ese trato que tengo con personas a mi alrededor, motivan el hambre por la palabra de Dios, me ayudan a crecer espiritualmente. Es más, yo huyo de toda clase de trato y de relación con personas. Cuando digo trato, hablo de un trato de acercamiento, un trato cercano. No digo que no hay que tratar con nadie, no hay que hablar con nadie, porque en ese sentido tendríamos que irnos al planeta Marte y no tener contacto con ninguna persona. No, de ese trato cercano con alguien, con esas personas que compartimos tiempo, diálogo, pensamientos, ideas. Todos necesitamos ese tipo de relaciones, pero hay relaciones que son perjudiciales para tu vida espiritual. Hay relaciones que son dañinas, hay relaciones que son inútiles, incapaces, malas, no producen nada positivo, son destructivas, te matan tu hambre. Cuando yo me veo como atrapado en un tipo de relación de este tipo, salgo corriendo. Literalmente, me aparto de esa relación, me aparto del trato con esa persona, porque lo más importante para mi vida es crecer. Crecer en mi comunión con Dios, crecer en el conocimiento del Señor, crecer en mi vida espiritual, por glorificar a Dios, pero a la vez porque tengo que servir a otras personas y necesito crecer. Pero cuando esa relación que tengo con alguien mata mi deseo por la palabra de Dios, me distrae el tiempo que yo debería dedicarle al estudio, al escuchar, al aprender, al leer la palabra de Dios, esa relación que tengo con esa persona, dice la palabra de Dios, tenés que sacártela de encima, tenés que desecharla. Ahora, no solamente relaciones que están viciadas de malicia, o sea, perjudiciales, dañinas, destructivas, incapaces, inútiles, malas. Mire los adjetivos que el apóstol Pedro está poniéndonos en solamente esta palabra malicia, sino que también hay actitudes que vos tenés que son perjudiciales para tu propia vida espiritual. Hay actitudes que vos tenés en tu vida que son dañinas, hay actitudes que tenés en tu vida que son inútiles, que son malas, que son destructivas y que matan el deseo por la palabra de Dios y te impiden crecer. No solo actitudes, hay emociones en tu vida que son dañinas para vos, que son perjudiciales, que no digo que te lastiman, no soy psicólogo, soy predicador, que son destructivas para tu vida, son destructivas, te dañan tu vida espiritual. No es que dañan tus emociones, no, dañan tu hambre por la palabra de Dios. Son emociones nocivas, son emociones malas, son emociones inútiles, incapaces, porque no producen nada bueno para Dios. Esa clase de actitudes y esa clase de emociones, vos tenés que identificarlas y tenés que desecharlas de tu vida. Dice la palabra de Dios, dejalas, ponerlas a un lado o sacátelas de encima, porque estas cosas matan tu hambre por la palabra de Dios. Son conductas y emociones destructivas de la vida espiritual. Si nosotros no desechamos y no nos sacamos de encima esas relaciones, esas conductas y actitudes y esas emociones viciadas de malicia, incapaces, inútiles, destructivas, perjudiciales y dañinas, entonces nos convertiremos en anémicos espirituales.
Nos convertiremos poco a poco en desnutridos espirituales. Nos convertiremos poco a poco en enanos en la fe. No creceremos sanamente en nuestra fe en Jesucristo. Así que yo quiero hoy en este día sugerirte, aconsejarte, instarte a que examines tu vida. Examinar tus relaciones interpersonales, examinar tus actitudes, examinar tus emociones y ponerte a trabajar para sacarte de encima todas aquellas cosas, toda relación, toda actitud y toda emoción en tu vida para poder recuperar el apetito espiritual. Y este es tu gran desafío en esta semana. Que Dios te bendiga mucho. Mañana vamos a continuar en este apasionante estudio de la palabra de Dios con nuestro tema crecer espiritualmente. Gracias por estar ahí y nos vemos mañana.